Oye, deja de tocar guitarra. Tienes que grabar un video. ¿Sí? Bueno. Hola y bienvenidos a Nebublog. Él es Francisco y yo soy la voz. Bienvenidos todos mis sectarios. ¿Por qué sectarios? Así es como llamo ahora a mis suscriptores. ¿Por qué? Porque adoramos al dios Nabu. Somos una secta mesopotámica. Ah, bueno, dale. Mis sectarios, hoy vamos a hablar sobre la historia del árbol de Navidad. Hay 4 historias grandes y otras no tan conocidas que son como relatos pequeñitos. Así que voy a empezar por la más antigua, que es Mesopotamia. Esta cuenta sobre un rey que murió un día 25 de diciembre. El rey Nimrod, que según algunos relatos fue el primer rey poderoso sobre la tierra. Él también se atribuye a la historia de la Torre de Babel. En su tumba creció un árbol y después en el futuro el cristianismo lo adoptó. Su madre fue quien propagó la creencia de que el rey había reencarnado en ese árbol y como tradición la gente lo iba a adorar el día del cumpleaños de Nimrod. Esa es la primera. Hay otra que habla sobre los celtas. Ellos adoraban un árbol. Los celtas llamaban Yule a esta celebración. Hacían fiestas, bailes y sacrificaban un cerdo en honor del dios Frey. También hacían arder un árbol lentamente durante toda la celebración en honor al sol. Y también celebraban el solsticio de invierno, entre otras cosas. Las galletas de chocolate en forma de tronco son heredadas de esta celebración. Y ahora vendrían las que son más extendidas. Primero, un relato de origen nórdico. Cuenta que todo viene de un árbol. O sea, arriba están los dioses, abajo el inframundo, los humanos estamos en medio y todo viene de este árbol que se llama, no lo puedo pronunciar, pero va a estar escrito aquí, Yggdrasil, algo así. Bueno, este árbol también los nórdicos lo adoraban y fue lo que se fue convirtiendo con el paso del tiempo en lo que ahora conocemos como árbol de Navidad. Este árbol era un tipo de fresno. También lo conocen como el árbol de la vida. Estos árboles eran decorados y les hacían sacrificios. El Yggdrasil también es conocido porque en él se encuentran los 9 mundos. Bueno, al igual que el relato celta, es como que el cristianismo adoptó todo esto, pero a mí me llama la atención que son relatos similares y son de distintas partes y todo. El otro relato, que es como el más conocido actualmente, tiene que ver con el de los nórdicos, pero fue en Alemania y no hace tanto que se adoraba un roble. Ya había celebración más o menos por estas fechas y fue un santo. San Bonifacio llevó el cristianismo a Alemania en el siglo VII. Él fue quien reemplazó el roble por un abeto, lo que con el tiempo se volvió a reemplazar con un pino. Que tomó esto y lo reconvirtió al cristianismo, entonces reemplazó el roble con un pino y es lo que se celebra ahora como Navidad.
Y también hay otra historia un poco más antigua que tiene que ver con las Saturnalias. Dicen que son las Saturnalias, bueno, son las fiestas en honor al dios Saturno. Las Saturnalias o Saturnales eran fiestas en honor al dios Saturno que se celebraban, entre otras cosas, con un intercambio de regalos que fue algo que tomó la Navidad. Otra cosa que tomó la Navidad fue el nacimiento del Sol Invictus, que se celebra el día 25 de diciembre. Bueno, y esto fue lo que después un emperador convirtió en la celebración de Navidad, que antes los antiguos cristianos no celebraban el nacimiento de Cristo, celebraban lo que era su resurrección, así que hubo una especie de sincretismo entre las Saturnalias por la fecha y lo que vendría a ser el nacimiento de Cristo impuesto en esa fecha, ¿ya? Porque los cristianos antiguos no lo celebraban. También hay otros relatos que hablan sobre los egipcios. Los antiguos egipcios a fin de año solían llevar ramas de palma a sus hogares como un símbolo de mejora de sus cosechas. Y bueno, eso es todo. Si conocen más relatos sobre el árbol de Navidad, o como quiera que lo llamen en la cultura que siguen, me ponen en los comentarios. Si quieren más detalles de las historias que aquí conté de manera muy resumida, recuerden que Nabublog partió como un blog escrito, así que todos los videos se acompañan de su mini artículo escrito. Una de las gracias del blog es que siempre trato de escribir todo más o menos resumido, ¿ya? No me gustan los artículos largos. Creo que aburren mucho para el público de internet que quiere todo rápido. Bueno, pero si es que están de acuerdo, igual lo comentan. Si es que no, si es que quieren que escriba cosas más largas, escriben igual. Ahí puedo sacar una parte 2, por ejemplo. Sigo con artículos cortos y saco varios del mismo tema. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Así que chao.